Saludos desde el entorno virtual de la Escuela de Estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana y con el apoyo del UNFPA. Les voy a estar presentando el tercer módulo del curso de Política de Población. En esta oportunidad abordaremos el que se menciona el acuerdo más progresista de los temas de población a nivel mundial, que es el Consenso de Montevideo de Población y Desarrollo. Este consenso fue aprobado por los países de la región en agosto de 2013. Responde a la necesidad de ver los progresos que ha tenido el plan de acción de la Conferencia del Cairo en la región y definir una nueva agenda de población y desarrollo para nuestra región. Vamos a abordar los distintos capítulos de Consenso de Montevideo, que tienen capítulos muy sustantivos, uno sobre el tema de la importancia de considerar las dinámicas de población en la planeación del desarrollo, el capítulo 2, que tiene que ver con los derechos y necesidades de las y los niños y las y los jóvenes, el 3 sobre los temas de envejecimiento, el 4 sobre temas de salud sexual y salud reproductiva, el 5 sobre temas de equidad de género, el 6 toca los temas de migración internacional, el 7 la distribución territorial de la población, el 8 sobre poblaciones indígenas y el 9 sobre poblaciones afrodescendientes. Vamos a ir pasando por cada uno de estos capítulos y analizando algunas de las medidas prioritarias de políticas que los representantes de los gobiernos propusieron en este consenso que se aprobó en el año 2013. Muchas gracias. Saludos. Vamos a iniciar el tercer módulo del curso de Política de Población. Como habíamos mencionado en el módulo anterior, indicamos cuáles fueron las discusiones globales que se dieron con el tema de población a nivel político y a nivel académico a nivel mundial, y que culminaron con la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo en 1994 y un plan de acción por 20 años. Después mencionamos cuál fue el contexto demográfico y socioeconómico de nuestra región en esos años y la creación en el Comité Especial de Población y Desarrollo de la CEPAL en Quito 2012 de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo. Esta primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo se dio en Montevideo, Uruguay. Ahí ven ustedes en la foto al presidente Mujica y a Alicia Bárcena, que era secretaria general de la CEPAL. La conferencia como tal es un cuerpo subsidiario de la CEPAL, con Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sería como la regional de Naciones Unidas. La CEPAL cumple las funciones de secretariado de la conferencia y es un mecanismo intergubernamental, es decir, hay una participación fuerte de los gobiernos y tiene como una de las principales misiones de esta conferencia de población supervisar a nivel regional el cumplimiento del plan de acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo, ¿no? que habíamos visto el año 94. Cuando se crea esta conferencia se propone que se va a hacer una reunión cada 2 años de la conferencia y está habilitada para que haya una participación de los gobiernos y de la sociedad civil. Los objetivos de esta primera reunión, primero era evaluar los avances de la agenda de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo, examinar qué progresos habían ocurrido en estos 20 años en América Latina y el Caribe e identificar medidas
fundamentales para reforzar la implementación, poniendo énfasis en algunos asuntos emergentes, porque como digamos que la agenda de la Conferencia del Cairo era una agenda global, a veces con algún sesgo hacia situaciones particulares de países africanos, y lo que se pretendía en esta conferencia regional es que hubiera una discusión y alguna propuesta de una agenda que tuviera más presente los temas regionales emergentes en nuestra región. Y el objetivo también que se propuso en ese sentido era generar, inspirada en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo, una nueva agenda regional. En el caso particular mío, en ese periodo yo era asesor regional de Población y Desarrollo de UNFPA y me tocó participar de las discusiones. Yo creo que había una sala de reuniones donde se estaba discutiendo esta nueva agenda con representación de todos los gobiernos, y se permitió también el acceso a las organizaciones no gubernamentales. Yo la verdad que en ese instante era medio escéptico de que se llegara a un acuerdo con gobiernos diversos, gobiernos más progresistas, otros más conservadores, y fuerte participación de la sociedad civil que tenía voz pero no voto. Entonces digo, es complicado que todas estas personas con diferentes puntos de vista llegaran a un acuerdo. Pero no sé qué milagro ocurrió, pero con fuerte trabajo de algunos países se llegó a un acuerdo que es el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Este Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo es un documento que revela lo que los gobiernos reunidos en esta conferencia de población consideran son las medidas prioritarias políticas a tomar por cada uno de los países para poder avanzar en una agenda de población. En algún momento lo vamos a discutir. Uno siempre tiene dudas en qué medida este tipo de acuerdos de Naciones Unidas cambian la vida de la gente. Eso lo vamos a seguir discutiendo durante el curso, pero permítanme señalar que lo que aparece en el Consenso de Montevideo, que tiene 9 capítulos con distintas áreas, con medidas prioritarias y un capítulo de marco institucional, es como el deber ser de un marco de medidas prioritarias a tomar por los gobiernos para avanzar en los temas de la agenda de población para el acceso a derechos. Este consenso, este libro de Tapasub, es un documento breve, tiene 38 páginas, y está dividido, como bien dije, en 9 capítulos sustantivos que reflejan áreas de medidas prioritarias, y un capítulo de marcos institucionales para conseguir que este consenso pueda aterrizar en las dimensiones de políticas públicas. A continuación, yo voy a ir haciendo referencia a cada uno de los capítulos sustantivos del Consenso de Montevideo, con una previa referencia a la situación particular del aspecto que se va a tratar en cada uno de estos capítulos. Primero, para hacer referencia al capítulo A, les estoy presentando esta diapositiva, que refleja un poco los cambios en los contextos demográficos. Aquí, si ustedes ven esta diapositiva, está graficado el aumento en el número absoluto de personas en 3 décadas. Y ese aumento en el número absoluto de personas está por grupos quinquenales de edad. En color verde aparece la década de
de 1950. En color celeste aparece la década actual, 2010-2020, y en color rojo la década 2040-2005. Esta primera filmina refleja cuáles son los cambios en América Latina, y ahí vamos a ver que los cambios demográficos tuvieron un fuerte impacto en la política pública. Por ejemplo, en la década de 1950, fíjense que el crecimiento de la población estaba concentrado en las poblaciones inferiores a 15 años. Es decir, por ejemplo, en el año 1960 había prácticamente 10 millones más de niños de 0 a 4 que en 1950. Y 9 millones más de niños de 5 a 9 que en 1950. Lo que implicaba que había una fuerte presión sobre la demanda de salud materno-infantil y de educación primaria. De ahí que la política tradicional de América Latina sea construir gran cantidad de escuelas, gran cantidad de hospitales. En las otras edades había un crecimiento poblacional, pero no tan elevado, era relativamente menor. Fijémonos en la década actual. Se observa que en líneas generales en América Latina en el 2020 va a haber menos niños que en el 2010. Esto muy influenciado por los países más grandes de la región como son México y Brasil, que han tenido una reducción sostenida de su fecundidad, y el crecimiento de la población está concentrado en la población entre 30 y 50 años, con una fuerte presión sobre la demanda en el mercado laboral. Lo que puede generar que si la economía no es dinámica para que la población encuentre un adecuado trabajo formal, haya una presión para la migración o para generar más trabajos informales. Y aparece, fíjense, un incipiente envejecimiento de la población, es decir, crecimiento de la población que tiene más de 65 años. ¿Qué nos espera de aquí a 20 años, a la década de 2040-2050? Fíjense que la población inferior a 40 años va a disminuir en todos los grupos etarios y vamos a tener un crecimiento acelerado de la población mayor de 65 años con mayor énfasis de los mayores de 80 años. Es decir, en el año 2050 va a haber 15 millones de personas más que en 2040 que tengan más de 80 años. Y esa población mayor de 80 años está generalmente asociada a una pérdida de autonomía, ya requieren apoyo para actividades básicas de la vida diaria y para actividades instrumentales de la vida diaria. También requieren ver una mayor presión sobre los sistemas de seguridad social. Es decir, si analizamos estos cambios demográficos hay que tenerlos en cuenta para lo que es la planificación de la política pública. Pasamos a la siguiente diapositiva y vemos el mismo diagrama para la República Dominicana. En este diagrama se observa lo mismo, que hubo un crecimiento acelerado de la población de niños menores a 15 años en la República Dominicana en la década de 1950. La situación actual, que sería el crecimiento de jóvenes con la demanda de educación superior y de mercado laboral, con un envejecimiento incipiente, y la situación de un crecimiento no tan acelerado como en la mayor parte de América Latina, pero sí un crecimiento de la población de personas mayores, lo que implica presiones sobre los sistemas de cuidado, cambios en el paradigma del sistema de salud y mayor presión sobre los sistemas de seguridad social. En el 2015 la CEPAL presentó los efectos económicos sobre la situación del bono demográfico en 3 sectores en
sector educación, sector salud y sector seguridad social. Todos sabemos que las demandas de salud, de educación y seguridad social son diferenciales de acuerdo a la edad. Entonces hay un grupo de trabajo de la Universidad de Berkeley que su nombre en inglés se llama NTA, en español sería Cuentas Nacionales de Transferencia, que trabaja con las cuentas nacionales de cada país y con un supuesto de consumo medio de salud, educación y seguridad social por edad, y un consumo y un supuesto de ingresos medios. Entonces, en base a los cambios de la estructura por edad, simula el efecto económico del bono demográfico. Aquí en esta transparencia están analizados dos periodos, uno 2000-2015 y otro 2015-2030, y se ve la situación de cada uno de los países. Hay una situación de bono prácticamente en todos los países, menos Barbados, entre el 2000 y 2015, donde hay un aumento anual estimado de los ingresos por consumidor. Eso tiene que ver con una reducción en el número de niños y no todavía un aumento significativo de las personas mayores. Entre el 2015 y 2030 ya la situación es de bono en la mayoría de los países, pero más atenuada, menor cantidad de aumento, y ya hay países con una transición demográfica avanzada, como es el caso de Cuba, Barbados, Bahamas, Antigua y Barbuda, Chile, Trinidad y Tobago, que empiezan a tener un efecto negativo, llamémosle, en algunos casos le llaman impuesto demográfico, es decir, el aumento en el número de personas mayores hace que los ingresos por consumidor comiencen a disminuir. Se puede analizar esta situación del efecto económico del bono demográfico en tres sectores. En el sector educativo van a ver que tanto en el periodo 2000-2015 como en el periodo 2015-2030 ha habido un aumento anual estimado de recursos por consumidor mayor en el periodo 2000-2015. Eso está dado por la disminución que veíamos en el gráfico anterior, la disminución en el número absoluto de niños, lo cual no implica que yo tenga que dejar de destinar recursos de educación, sino que probablemente con los mismos recursos pueda lograr una educación de mejor calidad. Si pasamos a otro de los sectores, el sector pensiones o seguridad social, vemos que el aumento en el número de personas mayores que ocurre en todos los países genera que hay una disminución de recursos por consumidor, ¿ah? Y esa disminución es aún mayor en el periodo 2015-2030. ¿Qué implica eso? Que bueno, tengo que rediscutir cómo logro el financiamiento de los sistemas de pensiones, porque evidentemente con los recursos que yo estaba recaudando, al aumentar el número de personas mayores, me disminuye el número, la cantidad de recursos que hay por cada uno de los beneficiarios. Podemos ver el caso de la República Dominicana, donde en el periodo 2000-2015 hubo un cambio anual de menor al 1% por año entre el 2000 y 2015, y entre el 2015 y 2030 habrá casi el 1,5% por año de reducción de recursos. Y por último tenemos el sector salud. El sector salud, sabemos que el consumo en los temas de salud, mayor consumo de salud se da a los inicios y a los finales de la vida. Entonces, si la población se concentra en las edades centrales, en las edades laborales, tengo el mayor consumo de salud. Eso hace que el efecto económico del bono demográfico
ocurra que, por ejemplo, entre el 2000 y 2015, como hubo mayor énfasis en la reducción en número de niños, tenga un efecto de aumento en los recursos estimados por consumidor para la mayoría de los países, y entre el 2015 y 2030 depende un poco de la situación de la transición demográfica. Los países con la transición demográfica más avanzada, que está aumentando sostenidamente el número de personas mayores, tienen una disminución en el número de recursos por consumidor, mientras los países que aún tienen una transición demográfica más rezagada, todavía tienen situación de bono demográfico. República Dominicana tiene un aumento de los recursos muy leve en el periodo 2000-2015, y aún en el 2015-2030 todavía tendrá un pequeño aumento de recursos vinculado a la disminución del número de niños. Bueno, ¿para qué toda esta presentación de los cambios demográficos? Para mencionar cuáles son las medidas prioritarias que los países acordaron en el capítulo A del Consenso de Montevideo, que es integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos. Yo voy a mencionar algunas de las medidas. En el consenso van a ver que hay muchas medidas más. En particular en el capítulo A hay 6 medidas, que estoy mencionando 4. Dentro de las medidas está profundizar las políticas y acciones necesarias para erradicar la pobreza y romper los círculos de exclusión y desigualdad como condición para lograr el desarrollo de la región. Establecer y fortalecer la institucionalidad pública encargada de los temas de población y desarrollo. Muchas veces hay, por ejemplo, la conferencia de la mujer o la conferencia de estadística que hace la CEPAL, está claro quién va: la Secretaría de la Mujer, el Ministerio de la Mujer. En el caso de estadística van las ONES o los INE. En el caso de población, no todos los países tienen definido claramente cuál es la institución que lleva adelante los temas de población, que son temas más bien transversales, que abarcan a diferentes esferas. Entonces hay un llamado aquí desde la discusión de las políticas públicas a establecer y fortalecer la institucionalidad que se encarga de los temas de población y desarrollo. Otro de las medidas prioritarias es asegurar la plena integración de la población y su dinámica en la planificación del desarrollo sostenible. Y otra de las medidas es garantizar un patrón de producción y consumo sostenible y evitar el agravamiento de los cambios climáticos deseados provocados por las actividades antrópicas. Como verán, son medidas prioritarias muy generales. Después, más adelante, en el módulo siguiente, vamos a ver cómo estas medidas tan generales se buscan aterrizar en planes de acción de política pública más concretos. Pasamos al capítulo B y voy a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, el problema de la fecundidad adolescente en nuestra región es una temática compleja de estudiar, producto de oscilaciones del contexto que tiene, y a su vez la fecundidad adolescente, que es particularmente elevada en nuestra región, está asociada a condiciones culturales, económicas y sociales. Se observa que los altos niveles de fecundidad adolescente conspiran con las jóvenes y adolescentes para que puedan terminar los estudios, y también conspiran para que puedan acceder a un empleo de calidad, con lo cual es un mecanismo que a veces genera reproducción de la pobreza. Ya estuvimos analizando antes que los niveles de fecundidad de la región han descendido en la mayoría de los países, pero sin embargo la fecundidad adolescente en América Latina sigue siendo elevada. En este mapa se presenta cuáles son los niveles de fecundidad adolescente en la primera década de este siglo, y la situación particular de América Latina y el Caribe es que
tiene la fecundidad adolescente más elevada del mundo, solo superada por África subsahariana. Regiones de un nivel de desarrollo similar al de América Latina, como puede ser África del Norte o el sur de Asia, tienen niveles de fecundidad adolescente sensiblemente por debajo de lo que es América Latina. Hay muchos estudiosos que se dedicaban a analizar el tema. Les sugiero leer algunos artículos del funcionario de la CEPAL, Jorge Rodríguez Viñoli, que trabaja en profundidad los causales de esta fecundidad adolescente elevada. Aquí les estoy presentando algunos datos de fecundidad adolescente en los países de nuestra región antes del Consenso de Montevideo y con posterioridad, y se observa que la mayoría de los países tienen tasas de fecundidad adolescente por encima de los 50 o los 60 por mil, lo que está muy por encima de la media. La media mundial es alrededor de 45 de tasa específica de fecundidad adolescente. Fíjense la paradoja de que América Latina tiene un nivel de fecundidad por encima de la media mundial, de 2.5 la media mundial, y América Latina está cerca de 2, pero su fecundidad adolescente está por encima de la media mundial. Ahí en República Dominicana, antes del Consenso de Montevideo, según el censo, según distintas fuentes, estaba entre 90 y 100 la fecundidad adolescente, lo que implicaba más o menos casi 1 de cada 10 adolescentes era madre, y después del Consenso de Montevideo, de acuerdo a la encuesta de Demografía y Salud, estaba en 89, es decir, había un muy pequeño descenso y todavía son niveles muy elevados de fecundidad adolescente. Y otra característica particular de nuestros jóvenes y adolescentes es que si nosotros desagregamos los niveles de pobreza por edad, se observa claramente que nuestros y nuestras jóvenes y adolescentes y niños y niñas son más pobres que las personas mayores. Fíjense en estos datos de la CEPAL, si bien entre 2002 y 2016 descendió la pobreza y la pobreza extrema, si comparamos las personas de 60 años y más con las personas de 0 a 14, es prácticamente el triple las tasas de pobreza de ese grupo etario. Es decir, la pirámide de población de la pobreza es una pirámide mucho más joven, con lo cual estaríamos hipotecando nuestra situación de futuro. ¿Qué se acordó entonces en el capítulo B, que tiene como título Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, adolescentes y jóvenes? Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes la oportunidad de tener una vida libre de pobreza, de violencia y el acceso a salud, educación y protección social. Garantizar la participación de adolescentes y jóvenes en el debate público, en la toma de decisiones y en todas las etapas de las políticas y programas. Hay como un llamado fuerte a la participación de los grupos poblacionales que son objeto de la política pública. Invertir en la juventud, especialmente en la educación pública universal, laica, intercultural, libre de discriminación, gratuita y de calidad. Promover e invertir en políticas de trabajo y empleo y programas especiales de formación que posibiliten la conciliación entre los estudios y el trabajo. Implementar programas de salud sexual y salud reproductiva. Evitar la deserción escolar de adolescentes embarazadas y madres jóvenes. Prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro. Pasamos al capítulo C, y aquí el capítulo C, que trata sobre el tema de derechos de las personas mayores, no es un dato menor que en nuestra región, con posterioridad al Centro de Montevideo de Población y Desarrollo, se aprobó en el marco de la OEA la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas de edad. Hasta ahora esa convención ha sido firmada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador y Uruguay, y tiene como objeto promover y proteger y asegurar el
reconocimiento y pleno goce del ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores a fin de contribuir a su plena inclusión e integración. Esta convención es única a nivel mundial, no hay otra convención de derechos de las personas mayores y es un instrumento particularmente relevante para lograr e impulsar desde los países el acceso a derechos de las personas mayores. Aparecen algunos derechos no consagrados en otros vínculos, como el derecho a los cuidados paliativos, el derecho a la seguridad económica, altamente relevantes para las condiciones de vida de las personas mayores. Voy a hacer mención a algunos datos de la situación de las personas mayores en la región. Por ejemplo, aquí tenemos la situación de la percepción de pensiones totales contributivas y no contributivas en la región. Y se observa, bueno, sí hay países que tienen una cobertura, han aumentado su cobertura y tienen coberturas cercanas al 90% de la población, como son el caso de Argentina, Bolivia, Brasil y Chile, y Uruguay, países más bien del cono sur. Pero hay países en los cuales el acceso a pensiones es relativamente bajo, entre ellos está República Dominicana, donde, según esta fuente del panorama social de la CEPAL en el año 2017, solo 1 de cada 5 personas mayores tenía acceso a una pensión. Con lo cual, estas personas o tienen que seguir trabajando o dependen de una red de apoyo familiar. Y las pensiones contributivas son en las cuales la prestación que se da de pensión es a consecuencia de una cotización o aporte que se hizo durante un ciclo laboral en la cual tuvo que ser empleo formal. Y una de las características que tenemos en nuestra región es la creciente informalidad en el empleo, es decir, ninguno de los países de la región la formalidad en el empleo supera el 80%, con lo cual hay entre un 20 y un 70% de las personas que están en el empleo informal. Si esas personas no cotizan en un sistema de pensiones, van a estar dependientes después de un sistema de pensiones no contributivas que muchas veces tiene mucho menor calidad que los sistemas de pensiones contributivas. Otra de las características es la proporción de cuidadores informales respecto a la población económicamente activa menor de 65 años. En la medida que va aumentando el volumen de personas mayores, va aumentando la necesidad de cuidadores informales. Generalmente el tema de cuidado se ha resuelto en nuestra región desde el punto de vista familiar, y en la medida que ha venido ocurriendo una reducción de la fecundidad, esa proporción va en aumento. Fíjense, hay el caso de Cuba, el caso de Chile, el caso de Costa Rica, países que han tenido un descenso sostenido de la fecundidad, hacen que cada vez haya una menor proporción de cuidadores informales disponibles. ¿Qué se acordó en cuanto al capítulo C de envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos? Primero, formular políticas con perspectiva de género que aseguren un envejecimiento de calidad para las personas. Luego, asegurar la incorporación y participación equitativa de las personas mayores en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas que los consideren. Erradicar las múltiples formas de discriminación que afectan a las personas mayores, incluyendo todas las formas de violencia. Fomentar políticas para aprovechar el bono demográfico. Favorecer el desarrollo y acceso a cuidados paliativos para asegurar una muerte digna y sin dolor. Y ampliar los sistemas de protección y seguridad social con perspectiva de género, incorporando a las mujeres que se han dedicado al trabajo productivo, trabajadoras domésticas, mujeres rurales y trabajadoras informales. Esto ocurre muchas veces, hay mujeres que contribuyen a la economía a través de este trabajo informal o trabajo no
no mercantil, y muchas veces estas mujeres en algún momento quedan totalmente desprotegidas por no haber cotizado en un sistema formal de trabajo. Entonces, es un tema que merece discusión en la agenda de políticas públicas. Pasamos al capítulo D. En el capítulo D acá vamos a presentar algunos datos de la Endesa, de las distintas Endesas que han ocurrido en República Dominicana, y se ve que la tasa global de fecundidad, si bien ha descendido a nivel total, si vemos los datos entre 1986 y 2013, prácticamente pasa de una tasa global cercana a 4 a una tasa global cercana a 2.5. Hay tremendos diferenciales entre las mujeres sin educación, con una tasa global casi de más de 5 hijos por mujer, a las mujeres que tienen educación superior, que tendrían una fecundidad ya en el año 2013 por debajo del nivel de reemplazo, es decir, inferior a 2. Eso refleja unas profundas inequidades en cuanto al acceso a servicios de salud reproductiva, y también profundas inequidades en cuanto a las oportunidades, porque muchas veces este tema de la decisión de tener más hijos están ligados a que la única oportunidad de desarrollo de mujeres de algunos sectores es la oportunidad de ser madre. En la siguiente diapositiva observamos lo que es la prevalencia de anticonceptivos, que ya en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo se había sostenido como una de las metas el acceso universal al servicio de salud reproductiva. Esta dista mucho de ser universal. Estamos observando los países los que más tienen acceso a cerca del 80%, en el caso de República Dominicana estaría cerca del 70%, con lo cual todavía hay un campo de trabajo importante para lograr ese acceso universal. ¿Cuáles fueron las medidas prioritarias que los gobiernos acordaron en el capítulo D, que es acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva? Bueno, vuelvo a repetir que aquí estoy mencionando algunos de las medidas prioritarias. En este capítulo tiene más de 15 medidas prioritarias, y acá estoy mencionando 4 nomás, pero entre ellas podemos hablar de promover y garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social en una sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia. Promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, así como el derecho de tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad con respecto a su orientación sexual e identidad de género. Esto no es un dato menor, porque ni siquiera en el plan de acción de la Conferencia del Cairo se hablaba de derecho sexual y de identidad de género. Suele mencionarse que el Consenso de Montevideo es el acuerdo gubernamental más progresista, y aparece este tema de derechos sexuales y el derecho a tener una orientación sexual e identidad de género, que no estaba mencionado en ningún otro acuerdo previo. Promover la prevención, detección oportuna y tratamiento de VIH-Sida, y asegurar, acá se puso para no tener objeciones de los países, entre comas, en los casos que el aborto sea legal, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres con embarazos no deseados y no aceptados, e instar a los demás estados a considerar modificar las normativas sobre interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y salud de las mujeres. Aquí fue muy importante el rol del gobierno de Uruguay, que el año anterior había aprobado una ley sobre interrupción del embarazo, y hubo profundos debates sobre este tema, y se acuerda este texto en el cual se pone
el paraguas en los casos que el aborto sea legal, pero lo que busca esta medida prioritaria es tratar de evitar y acompañar a las mujeres en los casos de aborto inseguro. Pasamos al siguiente capítulo, que es el capítulo de equidad de género, y acá estoy presentando algunas diapositivas tomadas de fuentes de datos relativamente nuevas en la región, que son las encuestas de uso del tiempo. Aquí para ver el sesgo que hay entre hombres y mujeres en cuanto a, acá está el tiempo promedio destinado al trabajo, dividido en trabajo remunerado y no remunerado, y se observa que si bien los hombres siempre tienen una mayor proporción de tiempo dedicado al trabajo remunerado, cuando sumamos el tiempo dedicado al trabajo remunerado y no remunerado, las que terminan trabajando más tiempo en prácticamente todos los países son las mujeres. Entonces, de ahí llamado a valorar este trabajo no remunerado, que en algunos casos, como mencionamos anteriormente cuando se conversó sobre el tema de las medidas prioritarias del tema de envejecimiento, no es reconocido después a la hora de asegurarse un acceso a pensiones. Aquí vemos también hay una desigualdad de género en las tareas de cuidado y quehaceres domésticos. Vimos que el tema de cuidado ha sido abordado generalmente por los países. No hay, en la mayoría de nuestros países, no hay una política pública que tenga al tema de cuidado de personas mayores dentro de las necesidades públicas, y este tema se resuelve desde el punto de vista familiar. Y observamos en esta diapositiva que hay claramente un sesgo de género en que las cuidadoras generalmente son mujeres. Entonces, dentro de esta parte de trabajo no remunerado que mencionábamos con anterioridad, no solo están los quehaceres domésticos, sino el tema de cuidado de personas, cuidado de niños y niñas y el cuidado de personas mayores. Y aquí tenemos, esto está tomado del Observatorio de Género de la CEPAL, el tiempo promedio destinado al trabajo remunerado y no remunerado de la población de 15 años y más por sexo, y se observa también el caso de la República Dominicana, donde si uno podría observar, los hombres destinan más tiempo al trabajo remunerado, un promedio de casi 37 horas contra 19 de las mujeres. Para el trabajo no remunerado, las mujeres destinan 31 horas contra 9 de los hombres, lo que sumado da que las mujeres estarían trabajando casi 50 horas semanales contra 45, 46 de los hombres. Ahí se vería el sesgo de género en cuanto al tiempo total de trabajo y la dedicación de los distintos trabajos. Otro de los temas que se observa es la participación política de las mujeres. Si hay qué porcentaje de mujeres están en los gabinetes ministeriales. Esta información está tomada del Observatorio de Género de la CEPAL, y se ve que el promedio de América Latina es inferior al 30%, con lo cual habría una participación política sensiblemente inferior de las mujeres con respecto a los hombres, y en el caso de República Dominicana no alcanza ni siquiera el 15%. En cuanto a la violencia de género, está el fenómeno del feminicidio. También esto está tomado del Observatorio de Género y se ve como un problema fuerte el tema del feminicidio, lo que ocurre en los distintos países de la región. ¿Qué se acuerda en el capítulo de igualdad de género?
Cumplir con el compromiso de fortalecer los mecanismos institucionales para la construcción de políticas de desarrollo con igualdad que garanticen la autonomía de las mujeres y la igualdad de género. Cumplir con el compromiso de incrementar y reformar los espacios de participación igualitaria de las mujeres en todos los ámbitos del poder público y en las tomas de decisiones de alto nivel. Adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a puestos por vía electoral o por designación. Impulsar leyes y desarrollar y fortalecer políticas públicas de igualdad laboral. Fortalecer la participación de mujeres en los puestos de toma de decisión y alto nivel de las empresas. Establecer mecanismos de prevención y sanciones para las prácticas de hostigamiento y acoso sexual y laboral. Combatir y eliminar todas las formas de discriminación y violencia. Femicidio. Pasamos al capítulo F, que habla sobre el tema de migración internacional, y para eso me voy a referir un poco a cuáles son las tendencias en cuanto a la migración internacional. En nuestra región, la mayoría de los países presentan saldos migratorios negativos. En el Caribe, Jamaica, Guyana, Trinidad y Tobago presentan importantes saldos migratorios negativos que le han hecho perder más del 60% de su población a Guyana. Teniendo Guyana como Caribe, es una clasificación que hace la CEPAL, que coloca en Caribe a los países de habla inglesa. Guyana sabemos que está en Sudamérica. Más de un tercio de la población en Jamaica y más de un cuarto de la población en Trinidad. En Centroamérica, México y Caribe Latino, entendiendo por Caribe Latino a Cuba, República Dominicana y Haití, se destaca el caso de México con más de 12 millones de nativos viviendo fuera del país, lo que representa más del 10% de su población. El saldo migratorio negativo les hace perder más del 10% de la población a Nicaragua y Dominicana, el 11% a Haití, el 14% a Cuba y casi el 24% de su población a El Salvador. Y solo Costa Rica y en menor medida Panamá presentan en esta región saldos migratorios positivos. En Sudamérica, el principal país expulsor es Venezuela, con los acontecimientos de los últimos años, que pierde cerca del 10% de su población. Colombia pierde cerca del 4%. Situación similar, pero con volumen absoluto inferior de migrantes, aparece en Bolivia, Paraguay y Ecuador. Cerca del 2,5% de población pierde Perú. Y Uruguay, en términos relativos, pierde cerca del 8% de la población. Argentina y Chile aparecen con un saldo migratorio positivo en esta región. Ahí les he puesto distintos links de lo que es los informes de las oficinas regionales de la Organización Internacional de las Migraciones para América Latina, que permiten tener reportes lo más actuales posibles de la situación de la migración. En el caso particular de Caribe y Centroamérica, ahí vemos parte de estos informes que indican cuántos beneficiarios de los programas DACA y TPS en Estados Unidos ha habido en cada uno de los países. ¿Cuál ha sido la situación de los migrantes y refugiados venezolanos? Que cita en cerca de 30.000 en el caso de la República Dominicana. Y la situación de dos importantes corrientes migratorias, los nicaragüenses en Costa Rica, cerca de 350.000, y los haitianos en República Dominicana, que según las cifras de la encuesta de migración estarían cerca de 500.000, representando casi el 90% del total de migrantes que están en la República Dominicana. Otro de los casos importantes que se observan es el tema de desplazamientos internos, que muchos son por desastres de origen natural y otros por conflictos. El caso de lo que ocurrió, por ejemplo, con el terremoto de Haití, que generó también un profundo desplazamiento de personas. Y también lo que ocurre con los distintos huracanes que generan el desplazamiento de personas. Dentro de lo que es las tendencias migratorias, el principal destino
de migración de los migrantes de nuestra región. En primer lugar es Estados Unidos, después le sigue España y en menor medida Canadá y otros países de Europa. En el caso de Estados Unidos se puede cifrar en cerca de 25 millones de latinoamericanos y caribeños la población de habitantes de la región viviendo en Estados Unidos. De esos, casi 3 millones son caribeños anglófonos, de los cuales el 80% constituyen nativos de Jamaica, Guyana y Trinidad y Tobago. Como dijimos antes, más de 12,5 millones de mexicanos, 3.500.000 centroamericanos, de los cuales más de 1.400.000 son salvadoreños, 3 millones de caribeños latinos, hay casi 1 millón de dominicanos y 1.200.000 cubanos, y 3 millones de sudamericanos, de los cuales la colectividad más importante son los colombianos. En la siguiente diapositiva yo les muestro algunas tesis del doctor Alejandro Canales de la Universidad de Guadalajara, que él sostiene que la migración ayuda a 3 tipos de reproducción: la reproducción demográfica, la reproducción del capital y la reproducción social. La reproducción demográfica porque dice que hay una complementariedad de las dinámicas demográficas de los países de origen de la migración, que estarían en la primera transición demográfica y su situación de bono demográfico con superávit de población en edades activas y reproductivas, y los países de destino son países más envejecidos, en una situación de segunda transición demográfica con déficit de población en edades activas y reproductivas. Ya lo vamos a ver esto en una pirámide de población para ver cómo se complementan las distintas pirámides de población. La reproducción del capital porque es un doble sistema de transferencias económicas, de fuerza de trabajo desde los países de origen a sociedades de destino, que contribuyen al crecimiento y acumulación del capital, y salarios y remesas, contribuyen a la reproducción de la fuerza de trabajo y las familias en países de origen. Es decir, hay un apoyo que dan generalmente los migrantes a sus países de origen y a sus familias de origen a través de remesas que contribuyen a esa reproducción de la fuerza de trabajo. Y por último, la migración favorece la reproducción social, reconfigurando una estructura de clase de desigualdad social a nivel global y local. El trabajo de migrantes en la reproducción social de clases medias y altas en el destino, en general ayudan porque están reemplazando sobre todo a mujeres de las clases medias y altas en destino en el tema del cuidado de personas, y a través de las remesas, redes y capital social contribuye a la reproducción de las clases populares en la origen. Hablando de la reproducción demográfica, acá por ejemplo les presento las pirámides de Alemania, Italia y Estados Unidos, donde se ven situaciones de países envejecidos, donde claramente falta población en edades jóvenes, y en la esquina inferior derecha vemos cuál es la pirámide de población de América Latina, donde hay un superávit claramente de población en edades laborales, lo que hace esta tesis de este superávit de población en edades laborales y el déficit de población en edades laborales de los países más envejecidos y desarrollados, que lleva a que se complementen y incentive el tema de la migración. En el caso de la migración a España, es más propia de los... Hay 1,5 millones de latinoamericanos en España y más propia de Sudamérica, más de 1 millón de sudamericanos. Y en el caso de centroamericanos y caribeños, se destacan el caso de los dominicanos, que es más de 100.000, y los cubanos más de 50.000. En general, la importancia de las mujeres en el mercado de trabajo español es mucho mayor que la de los hombres, principalmente entre los trabajadores no calificados, y la tarea de las mujeres se concentra en cuidados de niños y ancianos, permitiendo la incorporación de las mujeres españolas a la fuerza laboral. ¿Qué ocurre con la migración en los países de origen? En general exportan su bono demográfico, hay una pérdida de capital humano. Muchas veces las personas que migran son personas con altas calificaciones, que los países han hecho un tremendo esfuerzo para generar ese recurso humano. Como contrapartida, los países de origen reciben remesas de los migrantes,
hay un envejecimiento de la población porque en general se van personas jóvenes, y en la situación de migración muchas veces se colocan personas en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, todas estas caravanas de centroamericanos que quieren llegar a los Estados Unidos van atravesando dificultades en su acceso a derechos humanos básicos. En el cuadro ahí se presenta otro trabajo de Alejandro Canales, donde se señala que entre 2000 y 2008 hubo un crecimiento demográfico de casi 57 millones de personas, y la dinámica de la economía de América Latina generó un crecimiento de casi 34 millones de puestos de trabajo. Hay un superávit de entonces 23 millones. ¿A dónde fueron ellos? 3,2 millones al desempleo, casi 4 millones emigraron y la mayoría fue al empleo. Posteriormente acá les muestro una transparencia originada en una presentación de Douglas Massey, donde se ve la evolución de población indocumentada en Estados Unidos, entendiendo como esta población indocumentada, población que a veces tiene dificultades en el acceso a sus derechos. Y aquí vemos un cuadro tomado en la Encuesta Nacional de Inmigración de República Dominicana en el 2017, donde uno puede ver, por ejemplo, la afiliación a seguro de salud, cómo es diferencial entre los inmigrantes nacidos en Haití comparado con los nacidos en otros países y comparado con los nacidos en República Dominicana. Claramente el migrante haitiano tiene condiciones sociales y de acceso a derechos bastante inferiores a los otros inmigrantes y a los propios nativos de la República Dominicana. Si vemos, por ejemplo, el promedio de los nacidos en Haití tienen casi menos de un 5% de afiliados a algún seguro de salud. El 50% son los inmigrantes de otros países y el promedio de los dominicanos es del 24%. Es decir, hay una clara diferencia. En este capítulo F, que acuerdan los países sobre la migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes, garantizar la plena inclusión de los asuntos de migración internacional, incluidas las políticas de regularización migratoria en la agenda pública, brindar asistencia y protección a las personas migrantes, elaborar estrategias integrales para erradicar la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes, promover la suscripción de convenios multilaterales de seguridad social que permitan acumular años de trabajo a los trabajadores migrantes. Pasamos al siguiente capítulo, que tiene que ver sobre los temas de distribución territorial, y acá les estoy indicando cuál ha sido la evolución del porcentaje de población urbana en el mundo y en nuestra región. Nuestra región es una región claramente urbana y es la segunda región con mayor porcentaje de población urbana hoy. No lo era en 1950, era, fíjense, el 41% de la población urbana de América Latina y el Caribe, y hoy está cercana al 80%. Y en el mundo recién superó el 50% ahora en el 2010. Esto ligado a situaciones en África y Asia donde el porcentaje de población urbana es inferior al 50%. Y dentro de las condiciones de vida de nuestras ciudades está la población viviendo en tugurios, quiere decir la población que vive en viviendas que no son dignas. Lo que puede observarse que hay una sensible reducción de la población viviendo en tugurios, pero todavía es elevada en la región. Se habla de alrededor de un 20%, es decir, 1 de cada 5 habitantes de nuestra región está viviendo en viviendas que no son dignas.
¿Qué se acordó en cuanto a desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad? Entre otras cosas, promover el desarrollo y bienestar de las personas de todos los territorios, incluido el pleno acceso a los servicios básicos y de igualdad de oportunidades. Ampliar los procesos de descentralización, desconcentración y planificación participativa en el ámbito subnacional y local. Y formular estrategias del sistema de ciudades que incluyan el ordenamiento territorial y la sostenibilidad ambiental. Aquí hubo también un debate muy fuerte hasta el final del siglo pasado. Desde Naciones Unidas se promovían políticas para tratar de disminuir la concentración de la población de las ciudades. Hoy no es mal visto el proceso de urbanización, porque la urbanización permite más fácilmente dar acceso a servicios a la población. Lo que sí se habla o se fundamenta el hecho de la planificación urbana y el ordenamiento territorial para mejorar las condiciones de estas ciudades, que durante los 80 y el 90 crecieron muy aceleradamente por la situación de transición demográfica que estaba en nuestra región y porque había una migración muy fuerte rural-urbana. Hoy esa migración, si bien continúa, no es tan fuerte, y obviamente los ritmos de crecimiento poblacional con el avance de la transición demográfica han disminuido, con lo cual el crecimiento de las ciudades hoy se mantiene, pero es inferior, y hay una mayor atracción hoy de las que se llaman ciudades intermedias. Pasamos al capítulo H, que habla de poblaciones indígenas. De acuerdo a los censos de 2010, en la región hay casi 45 millones de personas que se identifican los originarios o indígenas, y la preocupación con respecto a esto es que muchas veces estas poblaciones son postergadas en el acceso a derechos. Ahí les estoy presentando la situación de la mortalidad infantil por condición étnica, y se observa que en la mayoría de los países que relevan esta variable, la mortalidad infantil indígena es más elevada que la de la población no indígena. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la prevalencia de anticonceptivos. Es mucho mayor en la población no indígena que en la indígena, lo que revelaría diferenciales en el acceso a servicios de salud reproductiva. ¿Qué se acordó con respecto a los pueblos indígenas, interculturalidad y derechos? Considerar las dinámicas demográficas particulares de los pueblos indígenas en el diseño de las políticas públicas, garantizar el derecho a la salud, así como el derecho a sus propias medicinas tradicionales y su práctica de salud, cuestión bastante compleja, respetar y garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Es uno de los primeros acuerdos internacionales que hablan de estos derechos territoriales de los pueblos indígenas, que se han visto vulnerados en muchas oportunidades, y a veces hay conflictos por explotaciones mineras o explotaciones de nuevas centrales hidroeléctricas que intentan avanzar sobre territorios indígenas, y garantizar el derecho a comunicación e información de los pueblos indígenas. Y el último capítulo sustantivo del Consenso de Montevideo habla de las poblaciones afrodescendientes. Y aquí se observa, por ejemplo, la mortalidad infantil por condición étnico-racial en cada uno de los países que miden la población afrodescendiente, y se observa en la mayoría de ellos que la mortalidad infantil de los afrodescendientes es superior a los no afrodescendientes, no vinculado a una condición étnica, sino más bien a condiciones socioeconómicas más postergadas, por una postergación social que se arrastra desde la época de la colonia. Aquí en este gráfico se ve los sesgos que hay en el ingreso por hora en 4 grupos: los hombres no afrodescendientes, la mujer no afrodescendiente, el hombre afrodescendiente y la mujer afrodescendiente. Entonces se ve que hay un sesgo de género. Los hombres tienen más ingresos por hora que las mujeres, un sesgo por nivel educativo, que sería el más alto, el nivel educativo, es decir, la diferencia entre el que tiene educación terciaria y primera incompleta es casi entre 3 y 4 veces, y un sesgo también étnico. Por ejemplo, el hombre afrodescendiente
y la mujer afrodescendiente, la mujer no afrodescendiente, como que compensan esos sesgos y terminan, por ejemplo, en el caso de las personas con educación terciaria, con casi el mismo ingreso por hora. En otros casos, el hombre afrodescendiente, el sesgo de género es superior al sesgo étnico. Pero en esta diapositiva se puede ver todos esos sesgos: el sesgo de género, el sesgo de educación y el sesgo étnico. ¿Qué se acordó en cuanto a las medidas prioritarias de la población afrodescendiente, derechos y combate al racismo y discriminación racial? Abordar las desigualdades de género, raza, etnia y generacionales, teniendo en cuenta las intersecciones de estas dimensiones en la situación de discriminación, garantizar el ejercicio del derecho a la salud y promover el desarrollo de las poblaciones afrodescendientes. Bueno, hasta aquí llegamos con el tema de lo que es la agenda del Consenso de Montevideo, que, como verán, es una serie de medidas prioritarias que es como un deber ser del avance de la política pública en cuestión de población. En el próximo módulo vamos a estar viendo cómo esas medidas prioritarias de carácter general se buscan aterrizar para efectivamente lograr que este consenso, este acuerdo, llegue a modificar la calidad de vida de las personas en la región. Bueno, espero que les haya resultado de interés todo este análisis del Consenso de Montevideo que hicimos. En el módulo siguiente vamos a estar viendo más detalles de cómo se ha avanzado en la implementación de este módulo, porque, como todos ustedes saben, generalmente esta lista de buenas políticas, la idea es que traten de llegar a cambiar la vida y las condiciones de vida de la población, porque si quedan en simples enumerados que no cambian la forma de vida ni la calidad de vida de la población, directamente habríamos fracasado. Entonces, les recomiendo leer el Consenso de Montevideo, que es un consenso, como dije al presentar el módulo, un consenso muy progresista que planteó temas relativamente nuevos, como los temas de identidad de género, de salud sexual, los derechos territoriales de pueblos indígenas, y con posterioridad después los invito a participar del módulo siguiente, que es el que nos va a permitir ir viendo cómo ha sido el avance para poder monitorear el avance de esta agenda. Muchas gracias.